Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, estar reunidos en familia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu presencia para recibir la oportuna ayuda, el oportuno socorro, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque creemos que tu palabra es la verdad, porque sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está llevando cada día a vivir conforme a tu verdad, Señor. Gracias por todo lo que tú estás obrando en nosotros. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que en cada día nos está ayudando a entender, a conocer, a vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias te damos, papito, en este tiempo. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Nuestro Dios es bueno. Amén. Todo tiempo nuestro Dios es maravilloso. Amén. Y hoy día vamos a continuar con lo que hemos estado hablando acerca de nuestro Señor. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, obviamente nos va hablar siempre acerca de lo que Dios está haciendo y obrando en nuestras vidas. Amén. Hoy día tenemos un tema muy importante respecto a lo que hemos estado tratando días atrás. Creemos de que nuestro Dios, que es tan bueno, tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo nuestro Dios anhela que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente, como dice su palabra, para recibir la oportuna ayuda. Y en esta mañana quiero, con la ayuda del Señor y de la tecnología también, poder compartir a ustedes algunas diapositivas. Vamos a ver, ¿sí? Bien. Hemos estado viendo la última semana respecto a cómo Dios, tenemos un Dios justo, ¿verdad? Y quiero compartir unos puntos acerca de, un momentito, ahora sí, ya, ya, un momentito, se movió aquí la... Bien. Entonces dice, justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Qué importante, hermanos, es que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios justo. Estuvimos hablando muy bien acerca de lo que Dios representaba y lo que era para nosotros en la semana anterior. Déjame un ratito y guiarnos hasta allí. Acá es. Estuvimos hablando acerca del Salmo 119, el verso 137 en adelante, decía, ¿no? Justo eres tú, oh Jehová, decía el salmista, y recto tus juicios, ¿cierto? Dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, hermanos, que nosotros estamos bajo la dirección, bajo la observación, bajo la guianza de un Dios justo. Amén. Y este Dios justo va a demandar una clara y sana justicia. Y todo lo que Él hace, amados hermanos, es justo. Y por lo tanto nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar esta justicia, vivir en esa justicia. Porque Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos una vida lejos de la voluntad y de los planes de Dios. Dios anhela que nosotros podamos vivir bajo su dirección. Y la palabra de Dios sigue diciendo, en el mismo Salmo 119, en el verso 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La justicia del Señor, amados hermanos, no es una justicia temporal, tampoco es una justicia que se le ocurrió a Dios en último momento para poder salvar al hombre, digamos, de la transgresión que había cometido. No es una situación que Dios se le pasó dentro del plan que él había creado. No, el verso 42 dice que tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Lo que está diciendo es que la justicia del Señor es una justicia que permanece siempre. Dios no ha creado su justicia reciente, no ha sido una última jugada que hizo el Señor para tratar de rescatar a la humanidad, no, sino que la justicia de Dios ha permanecido por siempre. Por eso que en el siguiente verso dice, tu justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Eso hemos estado tratando la semana pasada, que la justicia de Dios, amados hermanos, justamente son los testimonios, lo que la Biblia nos habla acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios, amados hermanos, no simplemente se ha reflejado últimamente, sino ha sido siempre desde el principio. Cuando el hombre pecó, Dios hizo una justicia allí.
¿no? Y trató de ser misericordioso con el hombre para tratar de, ¿qué? De rescatar su creación, al hombre. Por eso es que él creó un plan para salvar a la humanidad en un futuro, ¿no? Y justamente eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso dice, dame entendimiento y viviré. Nosotros necesitamos, hermanos, cada día pedirle sabiduría, dirección, conocimiento al Señor, para que podamos nosotros vivir bajo esa verdad que Dios nos va a dar. La palabra de Dios dice que es un alimento espiritual para cada creyente, para todo aquel que cree en la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí creemos la palabra de Dios? Si creemos la palabra de Dios, entonces tenemos que vivir esta palabra de Dios, tenemos que pedir al Señor que nos dé entendimiento para que nosotros podamos vivir esta palabra. Y en el verso 154, un segundito, acá, verso 156 dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Cuando el salmista estaba escribiendo acá, él estaba lanzando una verdad de Dios para algo que iba a suceder en un futuro cercano. Si ustedes conocen un poco de la Biblia, Dios había planificado dentro de su plan maravilloso, ¿no? Que desde el principio apuntaba siempre a la venida de un Mesías, de un Salvador, alguien que iba a poder rescatar al hombre de esa terrible condición de pecado que se encontraba. Y acá el salmista dice, ¿no? Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Un juez justo va a emitir siempre juicios correctos, juicios verdaderos. Y él clamaba y decía, Señor, que tus misericordias, oh Jehová, dice, muchas son tus misericordias, vivifícame conforme a tus juicios. Lo que decía es, Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. ¿Por qué él decía, ten misericordia de mí, ten compasión de mí? Porque él sabía claramente, porque Dios había establecido en su ley que la paga del pecado, ¿qué cosa era? Era la muerte. Y este Dios justo demandaba muerte. Este Dios justo demandaba que sus leyes sean cumplidas y el que no cumplía su ley tenía que morir. Por eso que él decía, Señor, dame entendimiento para poder vivir. Señor, quiero poder entender tu palabra, entender tus mandamientos, porque eso me va a traer vida, porque sé que va a reflejar lo justo que eres tú. Entonces, este Dios justo demandaba, amados hermanos, una justicia. Y él había decretado, amados hermanos, que la única forma que el ser humano pudiera acercarse o estar bien delante de Dios era cuando él presentaba un sacrificio. Y que él había establecido en su ley que entregaba un cordero, ese cordero representaba a la persona, la cual iba a expiarle, iba a quitarle, iba a redimirle, iba a borrar el pecado que había cometido, ¿no? Y el hombre podía estar otra vez, ser puro delante de Dios. Porque dentro de la ley judía, para los judíos existían dos tipos de personas, los puros y los impuros. Los puros eran aquellos que estaban en una correcta posición delante de Dios, libres de pecado, o que su pecado había sido perdonado por causa del sacrificio que habían ellos ofrecido. Y Dios dijo claramente, sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecado. Entonces, Dios había decretado una justicia. Y la justicia de Dios demandaba, amados hermanos, muchas cosas que nosotros necesitamos entender lo que el Señor quería. Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco acerca de la justicia de Dios, cómo Dios manifestó esa justicia, cómo Dios estableció esa justicia, cómo Dios quiere que esa justicia que Él había planificado llegara hacia nosotros. Y como le dije hace un momento, esto no es una casualidad. Para Dios no la agarró por sorpresa y dijo, uy, ¿ahora qué hago? Me malograron el plan, tengo que crear un plan B para poder solucionar el problema que había generado Adán y Eva. Y no, él ya tenía un plan planificado. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes lo que Dios habla acerca de su justicia manifestada, no solamente para nosotros, sino para toda la generación, para toda la humanidad, ¿no? Entonces, la Biblia dice en el Salmo 9, verso 8, dice, y él juzgará al mundo con justicia y juzgará los pueblos con rectitud. Cuando Dios estableció una ley, Dios no podía ir en contra de esa ley ni tampoco saltearse la ley. En pocas palabras, Él había dicho que todo aquel que pecare ciertamente morirá. Y la única forma que el hombre podía rescatar su pecado es a través de la muerte, de un sacrificio. Por eso dijo que sin derramamiento de sangre no había remisión, o no había perdón, o no había limpieza de pecado. Entonces, nuestro Dios claramente le había establecido que debería haber un juicio. Y este juicio tenía que ser establecido por Él. Es por eso que en Salmos 19:9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Por eso que cuando nosotros nos vamos hacia la justicia de Dios, vamos a ver que los justos juicios de Dios son rectos, son justos, son verdaderos, son legales. Dios no puede hacer algo ilegal. Él tenía que hacer todas las cosas de una manera legal, porque él no podía ir en contra de sí mismo. Él tenía que establecer todos los parámetros para que esto pudiera ser posible. Por eso que él dijo que la única forma que el hombre pueda ser rescatado es con derramamiento de sangre. Es por eso que él dijo, a través de estos corderos ustedes van a entregar como un sacrificio ¿para qué? Para que, digamos, cubrir el pecado que ellos habían cometido. Pero hermanos, eso solamente era una sombra, digamos, algo limitado que Dios había dado para que el pueblo pueda de una u otra manera acercarse a Dios o como le decía hace un momento, ser puro delante de Dios. Si nosotros leemos un poquito la ley de Dios, que son lo que es el número levítico, Deuteronomio, vamos a ver cómo Dios establece su ley y cuáles son los pagos que se tenía que hacer para poder purificarse. Y hermanos, y era tan extremo y que si nosotros nos vamos a poner en a darnos cuenta, a tener un poco de conciencia, lo que Dios demandaba, la pureza del ser humano, era mucho sacrificio. Y no solamente un sacrificio corporal o físico, sino demandaba muerte. Demandaba la muerte de las personas, demandaba la muerte de aquel que iba a cubrir, ¿no? O iba a reemplazar, ¿no? Aquel que había sido el culpable. Y Dios viendo que era imposible que el hombre pudiera salvarse, porque lo que simplemente hacían los corderitos, ¿qué cosa eran? Eran tratar de qué? De maquillar, de pintar, de cubrir el pecado. No lo quitaba, cubría el pecado. Y vez tras vez ellos seguían pecando, seguían cubriendo el pecado, seguían pecando. Por eso es que el hombre constantemente estaba en pecado y no podía salir de ese círculo vicioso. Pero Dios había pensado en un plan maravilloso. Él sabía claramente que el hombre por sus propios medios no podría salvarse. Él sabía claramente que el hombre, por más que se esforzara, por más que tratara de ser buena gente, por más que quisiera hacer toda la ley de Dios, iba a fallar en algo. Por eso que él dijo que todos han pecado. No hay ninguno que sea libre de pecado. Y por lo tanto todos estamos condenados y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero Dios que es tan bueno con nosotros, Él había planeado un plan perfecto. Y en Isaías capítulo 53, ¿no? Dios nos habla acerca de la justicia de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Dios mismo, ya que Dios es justo, acuérdense. Como Dios justo, Él demandaba un justo juicio. Y ese justo juicio demandaba la muerte de aquel que había infringido la ley. ¿Ok? Dice, la justicia de Dios implica que siempre actúa de acuerdo a lo que Él es recto y Él mismo en la norma final, y Él mismo, perdón, es la norma final de lo que es recto. O sea, Dios mismo determina cómo va a ser el juicio y Dios mismo establece cómo va a ser el juicio. Es por eso que en Isaías 53 vamos a leer verso 4 en adelante, dice, en Isaías 53, verso 4, Dios dice una gran verdad. Y Dios establece un cordero, un camino para que el hombre pueda salvarse. Dice en Isaías 53, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios, amados hermanos, estableció el correcto pago para este pecado. Dice que el castigo de nuestra paz, el que cargó el pecado de todos nosotros fue puesto en Jesús, Jesucristo. Justamente acá está hablando acerca de Jesús, el Mesías. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este cordero, amados hermanos, quien fue Jesucristo, él entregó su vida por nosotros. Él cargó nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado. Él no dijo nada, ni tampoco se quejó, ni reclamó, ni trató de justificarse. Él simplemente recibió el castigo de nuestra paz. Claramente en el verso 6 decía, ¿no? Que todos nosotros perdón, en el verso 5 decía, ¿no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, Dios estaba entregando su vida a través de Jesús para que nosotros podamos ser redimidos o rescatados de ese pecado, ¿no? Él quería que todos nosotros entendiéramos que en Él estamos nosotros, eh, que en Él íbamos a ser redimidos del pecado que habíamos cometido, el pecado que Adán y Eva cometieron, ¿no? Es por eso que en Apocalipsis 13:8 dice, ahora, este sacrificio que Dios estaba planificando a través de Jesús y cual lo estaba anunciando a través del profeta Isaías, Dios estaba claramente anunciando que iba a ser de esta manera. Pero como le dije hace un momento, no fue algo casual, no fue algo que a Dios se le ocurrió de momento, no, Él ya lo había planificado. Por eso que en Apocalipsis 13:8 dice, no estaba inscrito en el libro de la vida el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este cordero que hablaba Isaías, no es que en ese momento se le ocurrió a Dios, bueno, tendré que hacer un sacrificio para salvar a la humanidad, no, sino que este cordero inmolado, eso es cuando Dios estableció la ley, donde dijo que la paga del pecado era la muerte y que tenían que presentar un cordero para que la gente quedara limpia de su pecado. La única forma, amados hermanos, la forma como Dios lo estableció, que tenía que morir un cordero para que limpiara, cubriera el pecado de la gente, ¿no? Esto era un ejemplo de lo que Dios ya había planificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia dice que Él es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿no? Y qué importante es ver que cuando Juan el Bautista está ejerciendo su ministerio, bautizando a las personas en el río Jordán, y ve a Jesús venir, y cuando ve a Jesús venir en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya había tenido la revelación y la manifestación de que este Cristo, este Jesús, era el que iba a quitar el pecado del mundo. No solamente iba a tratar de cubrir el pecado, no iba a tratar de hacerte solamente una persona pura delante de Dios, no, Él te iba a quitar el pecado. Y el juicio de Dios, amados hermanos, demandaba que el hombre sea puro delante de Él. Y si nosotros vemos un poquito cuando el sacerdote, quien era el único que podía acercarse al lugar santísimo, tenía que presentarse puro. Y si él tenía fallas en su vida, en ese momento delante de Dios iba a morir. Es por eso que nosotros tenemos que valorar el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros al entregar su vida por nosotros en la cruz. En Primera de Pedro, el capítulo 1, versos 17 al 20, dice de esta manera, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestar, para que sea manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios, hermanos, ya se había manifestado desde antes de la fundación del mundo, pero aún faltaba revelar. El mundo no puede ver esta justicia, ¿no? El mundo no puede ver esta justicia porque aún necesita algo para poder ver y entender cómo es la justicia de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos esta necesidad de saber y entender cómo Dios se reveló, cómo reveló su justicia a cada uno de nosotros. Por eso dice, la justicia de Dios es satisfecha por Dios mismo. Nadie la puede ganar. Nadie la puede pagar. Nadie puede hacer algo o añadir algo para decir, bueno, Señor, hice esto por fin ya para poder tener la justicia tuya. No, Dios mismo hizo su propia justicia. Entonces Dios quiere que nosotros revelemos esa justicia o que podamos entender cómo es su justicia. Porque si nosotros no entendemos claramente cómo es su justicia, obviamente vamos a estar tal vez pensando que tenemos que hacer algo para tratar de poder agradar al Señor, o tenemos que hacer algo para lograr nuestra justicia, pero nosotros no podemos lograr nuestra propia justicia. Dios hizo que la justicia así sea manifestada. Amén.
Dice, de manera que la justicia de Dios evidentemente estará siempre sobre toda la humanidad. Amados hermanos, la justicia de Dios se manifiesta a toda la humanidad, creyentes y no creyentes. La justicia de Dios es una sola. Amén. Y se va a ejecutar tanto a creyentes como a no creyentes. Y aquí tenemos que darnos cuenta cómo Dios opera en la vida del ser humano que cree en Él y cómo Dios opera en la vida del ser humano que no cree o no confía en Él. Amén. Entonces dice, Dios no puede simplemente pasar por alto nuestra alta traición contra Él, o no sería perfectamente justo. Por lo tanto, Dios no va a decir, bueno, te perdono porque tú me caes bien, porque tú sí haces obras, tú eres una persona bondadosa, tú sí eres buen hijo, por eso a ti sí te voy a perdonar. No, dice que la justicia de Dios le cae igual a todos, a todos. La justicia de Dios demanda que todos nosotros, hermanos, pasemos bajo este juicio de Dios, pasemos bajo este juicio que Dios ya ha determinado y que nosotros necesitamos, hermanos, fiarnos plenamente en el Señor para poder recibir el justo juicio del Señor. Si el Dios justo no aplica su justicia, el pecado quedaría sin control y el mal reinaría. Por lo tanto, la justicia de Dios demanda un justo castigo para el pecador. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros entendamos que el juicio de Dios va a caer sobre todos, tenemos que darnos cuenta y valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Por eso que Dios envió a Jesús a este mundo. Y no lo envió por gusto, lo envió por un propósito, para que la gente no muera, porque la gente ya estaba condenada. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera nuestro Dios ha amado a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque este mundo, amados hermanos, sin Cristo ya estaba condenado. Todos nosotros estábamos condenados. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y por cuanto estamos, ¿qué cosa? Destituidos de la presencia del Señor. Pero Dios quiso revelarnos a nosotros esa justicia. ¿Cómo Dios nos revela esta justicia? ¿Cómo Dios nos muestra? ¿Cómo Dios nos da los puntos claves para que nosotros podamos tomar esa justicia a nuestro favor? Es decir, sí, Señor, ahora yo puedo entender que tú me has revelado tu justicia. La Biblia dice en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio, en la versión Reina del 60, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, la justicia del Señor se revela por fe. Es por eso que mucha gente cree que Dios es injusto. Es por eso que mucha gente piensa que Dios se ha olvidado de uno. Es por eso que mucha gente piensa que Dios no es un Dios bueno. Hay mucha gente que está condenando a Dios. Y en este tiempo hay mucha gente que ignora a Dios. Cada vez estamos de mal en peor. Cada vez la gente se está alejando de Dios. Cada vez la gente está teniendo muchos pensamientos y razonamientos, entre paréntesis, lógicos, para decir que Dios no es verdad, que Dios no es real. Hay muchas personas que toman la Biblia, no lo toman como la verdad de Dios, sino como un libro alegórico, que todo es simbólico, que todo refleja algo, que no es lo que realmente dice la palabra de Dios. Y están negando la verdad de Dios, están considerando la mentira como una verdad. Es por eso que dice que la justicia de Dios se va a revelar por fe y para fe. En Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir por fe. Y para vivir por fe tenemos que entender cómo es la justicia de Dios. Por eso tomé un tiempo para decirle que la justicia de Dios es la clave para que nosotros podamos vivir una vida correcta. Y como le dije, esta justicia de Dios para el ser humano ya fue revelado, ya fue manifestado, ya fue hecho. Y le doy un ejemplo claro para poder entender cómo Dios está operando. Cuando nosotros antiguamente, yo sé que la generación del 2000 para adelante no sabemos cómo eran antes las tomas de fotos. ¿Se acuerdan los que cuando tomábamos foto? Anteriormente, ¿cómo se tomaba? Había un rollito, ¿verdad? Que colocábamos en una cámara y teníamos 12, 24, 36 tomas, ¿no? Y tomábamos la fotito y tú feliz con tu foto que habías tomado. Pregunto, ¿usted veía la foto? Claro, esta generación me dice, no, si yo agarro el tema y veo ahí la foto no me gusta, la tomo de nuevo y la sigo tomando y lo veo al momento. Tomo y ya tengo la foto al momento. Pero antiguamente no veíamos, simplemente veías tú, clic,
pero te dabas tu botoncito que salía tu flash y ya, tú tomaste la foto. Tú creías que ya la foto estaba tomada y realmente estaba tomada o no estaba tomada. Ya estaba tomada. Y tú podías tener ahí tu rollito toda la vida en tu casa, en un sobrecito, y tú sabes que está la foto tomada, pero tú la veías o no la veías. No la veías. Hasta que tú lo llevabas a un estudio fotográfico y lo revelabas, y en ese momento recién podías ver lo que realmente habías tomado. Ahí te vas a dar cuenta si realmente saliste bien o no saliste bien, si se tomó lo que querías que se tomara o no. Ahora no es así, ahora obviamente la cosa es diferente. Ahora tú ves, si no te gustó, lo cambias y tomas otra vez, ¿no? Pero en aquel entonces tú tenías que confiar que habías tomado la foto y luego después de tener el rollito, revelar la foto para poder ver la foto como lo que tú habías tomado. El plan de la justicia de Dios se manifestó de la misma manera. La Biblia dice que Jesús ya fue inmolado, ya fue manifestado. La justicia de Dios ya se había manifestado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya había planificado esa manifestación para que así sea, ¿no? Pero fue revelada recién con la llegada de Jesús a esta tierra. Por eso dice que porque en el Evangelio, o sea, porque las buenas noticias que Jesús vino a traer, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, creed en esta buena noticia, creed en lo que Dios va a hacer con ustedes, creed en lo que Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Tienes que creer este mensaje, cree en el Evangelio. Cuando tú entiendas el Evangelio, vas a poder darte cuenta que la justicia de Dios se va a revelar por fe y para fe. Amén. Entonces, la única forma que el ser humano pueda ver la manifestación de esta justicia divina es por fe. Es por eso que cuando la gente que no tiene comunión con Dios, ellos ignoran de Dios y piensan que todo lo de Dios es fantasía. Es un libro más de los muchos libros de ficción que existen en el mundo. E ignoran la verdad de Dios. No creen en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el libro, la Biblia, puede ser como un libro cualquiera. Es un libro. Son hojas, pastas, texto, tinta. Es un libro como cualquiera. Pero la diferencia que hace que este libro sea diferente a los demás es que este libro, cuando tú crees el libro, cuando crees lo que dice esa palabra, cuando pones fe en ello, vas a ver los cambios que es capaz de hacer en la vida de todo aquel que cree. Amén. Entonces, la Biblia dice en Romanos 9, 30, 33, para poder entender cómo es esta fe. Dice, la justicia de Dios que es por fe, ¿qué pues diremos? Dice en el verso 30. Dice, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Le explico. Antiguamente, o mejor dicho, cuando Dios empieza a tratar con la humanidad, escoge un pueblo llamado Israel a través de Abraham, el padre de la fe. Y los coge para que a través de ellos Dios pueda manifestar toda su gloria, todo su poder, toda su protección, todo su cuidado, todo su amor. Y ellos confiaban en Dios, pero lamentablemente esta nación, por causa de la naturaleza pecaminosa y rebelde que tenía, se apartaban de Dios y siempre se iban y se alejaban, se acercaban y se iban y estaban en constante no alejamiento y cercanía con Dios. No había una constante con ellos, pero Dios era fiel a este pueblo. Y él determinó que a través de ellos iba a venir la salvación, a través de ellos iba a venir su Mesías. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel estaba muy contento porque decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Había orgullo, vanidad en ellos, decir, nosotros somos los elegidos de Dios, Dios está con nosotros. Y es cierto, Dios tomó a ellos como una nación escogida. Pero ellos empezaron a vivir su fe en Dios, no en base a su confianza y su creencia en Dios, sino en base a sus ritos y tradiciones. Y más valoraban los ritos y las tradiciones y que era la nación judía, la nación de Dios, para tratar de llevar su relación y su vivencia de esta manera. Por eso que cuando Jesús vino a este mundo, la mayor oposición que tuvo Jesús cuando empezó a anunciar el Evangelio, ¿saben de quiénes fue? De los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley, de la gente que conocía la ley de Dios. Pero ¿qué quería el Señor? Querían decirle, ¿sabes qué? Que no se quedaran en lo natural, sino que puedan ir más allá. Porque Dios no se mueve en lo natural solamente, sino Dios se mueve en el ambiente espiritual, en el ambiente de fe. Por eso que Jesús decía, ¿cómo me hubiese gustado a mí que toda la gente pudiera escuchar mi mensaje? Pero no escuchaban el mensaje porque no lo oían con fe, simplemente lo oían por conveniencia, por necesidad o porque de repente querían algo de Dios, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo decía, ¿no?
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. O sea, los judíos pensaban que ellos cumpliendo la ley de Moisés iban a cumplir, iban a lograr tener, ¿no?, la justicia de Dios para sus vidas. Por eso, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos trataban de cumplir esta ley al pie de la letra. Por eso es que ellos eran muy celosos de su ley. Ellos trataban de que se cumpla toda la ley al pie de la letra, y no debe pasar nada, todo se tiene que cumplir. Pero obviamente no se daban cuenta que la naturaleza humana siempre tiende al pecado, siempre tiende a fallar. Por eso que no podían tener ellos o no podían ellos satisfacer la justicia perfecta de Dios. En el verso 33 dice, porque, ¿por qué no iban? Porque ellos no iban por fe, sino como que por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién era esta piedra de tropiezo? Fue Jesucristo. Cuando Jesús se manifestó en este mundo, ellos no creyeron en él. Pero más aquellos a los que creyeron, a los que confiaron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios o herederos de la promesa, ¿no? Dice, hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón, en el capítulo 10 sigue diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a su conocimiento, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Ellos trataban de cumplir la ley de Dios, pero haciéndolo en sus propios medios, ignorando la real justicia de Dios, ¿no? Sí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, amados hermanos, dice, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ellos simplemente no pudieron ver el cumplimiento de la ley a través de Jesús. Ellos no pudieron ver el plan perfecto que Dios tenía para la humanidad a través de Cristo Jesús. Ellos trataban de establecer su propia justicia, su propia ley, su propia condición de cómo yo voy a comunicarme o relacionarme con Dios, ¿no? Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo o de entre los muertos. Mas ¿qué realmente dice? Cerca de ti está la palabra, dice, está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo le estaba diciendo claramente cómo tú puedes entender cómo la justicia de Dios se va a llegar a tu vida. No es por las acciones que hagas, no es por las obras que cumplas, no es por lo bien que te comportas delante de Dios o delante de la ley del hombre, la ley de Moisés, sino delante de la ley que Dios estableció, la justicia que Dios estableció. Y esta justicia se tiene que manifestar ¿dónde? Primeramente en el corazón. Primeramente en el corazón del ser humano. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y en el verso 17 del capítulo 10 de Romanos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A qué punto quería llegar? Justamente es que si la justicia de Dios se va a revelar por fe, yo tengo que entender cómo yo voy a entender esta fe. ¿Cómo voy a alimentar mi fe? ¿Cómo voy a edificar mi fe? Y Pablo dice en el verso 17, ahora acá lo leo en la nueva versión internacional, dice de esta manera, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es la palabra, es el mensaje, es el evangelio de Cristo. Lo que Cristo nos está hablando, ese es el mensaje que tenemos que tomar, para que si nosotros recibimos el mensaje de Cristo, entonces
vamos a tener la fe que necesitamos y vamos a poder entender, o vamos a ver, o vamos a tener la revelación de la justicia de Dios para nuestras vidas. El ser humano, amados hermanos, aún no entiende que la base para nuestras vidas es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nosotros vamos a recibir la fe que necesitamos para poder creer el mensaje de Dios. Por eso la Biblia decía, ¿quién oirá, quién creerá nuestro anuncio? ¿Quién oirá nuestro mensaje? Pero aquellos que creen, aquellos que escuchan el mensaje, ¿qué pasa? Van a recibir fe y esa vez se va a manifestar en sus vidas. Por eso que decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos somos justos aquí? Yo tengo que creer en mi corazón que soy justo delante de Dios, no por mis obras, sino por la obra que Jesús hizo por mí en la cruz, por la justicia que Dios determinó a través de Jesús. Acuérdense, leímos Isaías 53, decía que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó nuestros pecados. Él llevó todo el castigo de nuestra paz para que a través de su sacrificio y su muerte en la cruz, nosotros pudiéramos recibir la plenitud de vida y estar en una correcta posición delante de nuestro Señor, nuestro Jesús. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a recibir esta justicia? ¿Cómo recibimos la justicia de Dios? Vamos a ir a 2 Corintios 5:21. Claramente Dios acá nos dice cómo el ser humano puede recibir la justicia de Dios. Y dice así, al que no cometió pecado alguno, ¿quién no cometió pecado alguno? Jesús. Isaías 53 que decía, que no, él era un cordero inocente, pero él cargó el pecado de nosotros, llevó el castigo de nuestra paz sobre la cruz. Entonces, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador. O sea, el Dios justo demandaba justicia para el ser humano. Pregunto, ¿hemos pecado? Sí, hemos pecado, ¿no? Estamos en pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado. Pero este pecado, amados hermanos, Jesús tomó ese pecado. Él decía que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador. O sea, Dios, cuando Cristo se entregó en la cruz como el cordero inmolado, Él estaba tomando tu pecado y lo estaba llevando hacia la cruz para presentarlo delante de Dios. Y Dios consideró ese sacrificio como lo que Él necesitaba. Sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Pero la sangre de Jesús fue la que pagó el pecado que tú deberías haber pagado. Por eso dice, pero Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Dice, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Amado hermano, cuando nosotros vemos la cruz, debemos de darnos cuenta que en esa cruz mi pecado fue quitado de mi vida. En esa cruz representa el sello, el pago, mi recibo de decir, Señor, esa cruz demandó o me liberó del pecado. Por lo tanto, ahora yo puedo decir, Señor, tu justicia llega a mi vida. ¿No? Amén. Para que en Él recibiéramos nosotros ahora la justicia de Dios. Y Dios quiere, amados hermanos, que nosotros pudiéramos vivir de esta manera. Por eso Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios en Él. Por lo tanto, la buena nueva es, amados hermanos, que Dios nos hizo justos ante sus ojos. Si tienes que verte delante de Dios, no te veas como pecador, no, vete como justo ante sus ojos, a través de la muerte de Jesús. Cuando nosotros nos vemos justos delante de Dios a través de la muerte de Jesús, nuestra vida no va a ser la misma. Nuestra vida va a tener que ser diferente. Nuestra vida va a empezar a tener cambios. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a empezar a reflejar ahora una vida diferente. Porque Dios quiere que vivamos una vida totalmente contraria. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos refleja, nos revela la justicia de Dios. Acuérdense que la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Y la única forma que la fe venga a nuestra vida es cuando dejamos que la palabra de Dios, la Biblia, sea la que nos llene, nos supla, nos alimente, nos nutra, nos fortalezca, nos dé conocimiento, sabiduría de las cosas de Dios. Por lo tanto, el justo por esa fe va a vivir. Amén.
En Romanos 3, 21, 23, miren lo que dice. Pero ahora, amados hermanos, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa se ha manifestado ahora? La justicia de Dios. Ese Dios justo, que su ley está vigente y no ha dejado de ser ni dejará de ser porque seguirá siendo el Dios justo. Su ley sigue vigente, pero aparte de esa ley se ha manifestado ahora la justicia de Dios, el veredicto final de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a que ahora Jesús se entregó por nosotros, ahora podemos tener una vida y una vida nueva. Amén. Hermanos, ahora vivimos para el Señor. Ahora vivimos para poder reflejar la vida que Dios quiere. Y quiero terminar en esta mañana leyéndole 2 Corintios 5, 17 al 21. Pero enfocados en esta justicia que tenemos en el Señor a través de Cristo Jesús. Dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: si alguien está unido a Cristo, pregunto, ¿cuántos estamos unidos a Cristo aquí? Amén. Si estamos unidos a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo ha quedado como nuevo. Hermanos, ahora que sabemos que somos la justicia de Dios, ahora que sabemos que somos justos delante de Dios, ¿podemos empezar una nueva vida en nosotros? ¿Podemos empezar a vivir una nueva vivencia con el Señor? Dice verso 18, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. O sea, Dios nos dice, ahora yo me he reconciliado contigo, pero así como yo me he reconciliado contigo, quiero que tú también vayas y anuncies a otros para que también se reconcilien conmigo. Dice, lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Este es el mensaje de la reconciliación que nos encargó anunciar. O sea, Dios estaba reconciliando a todo el mundo sin considerar el pecado. ¿Por qué creen que Dios no considera el pecado del mundo? Porque Cristo Jesús fue el Cordero inmolado por nosotros y por todo el mundo para el perdón de pecado. Amén. Y el verso 20 dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como que si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Por lo tanto, dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a todos los seres humanos. Amados hermanos, hemos sido enviados por Dios para anunciar esta verdad a la gente, que Dios, a través de Cristo Jesús, ha reconciliado a la humanidad, nos ha reconciliado a cada uno de nosotros, para que ahora podamos vivir una vida nueva juntamente con el Señor, para que ahora podamos vivir una vida totalmente distinta junto y para que podamos vivir en la presencia del Señor. Amén. Por lo tanto, esta es la Biblia que conocemos. Esta es la palabra de Dios, la cual tenemos que aprender. Porque nuestra fe va a seguir creciendo conforme nosotros vamos, ¿qué cosa? Escuchando, meditando, estudiando, guardando nuestro corazón, aplicando la palabra de Dios. Y a medida que nosotros vivamos esta palabra de Dios, vamos a poder revelar la justicia de Dios en nuestras vidas. Primero en nuestras vidas, para que podamos impartir esa misma vida a las demás personas que también necesitan recibir a Jesús. Recuerden, Jesucristo fue el sacrificio perfecto, el único que pudo hacer posible para que nuestra vida pudiera ser una vida justa y agradable delante de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias porque tu palabra es la verdad, porque tú nos has mostrado tu gran amor para con nosotros, Señor. Que a pesar que tú eres un Dios justo, Señor, tuviste bien enviar a Cristo Jesús a nuestra vida. Es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que a través de su muerte en la cruz, Señor, tú cargaras el castigo de nuestra paz, tú cargaras nuestro pecado, Señor, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos ser llamados ahora justos delante de ti. Gracias, Padre, porque solamente en Cristo Jesús hemos recibido paz. A través de Cristo Jesús hemos podido recibir vida.
A través de Cristo Jesús tenemos ahora la oportunidad de poder vivir una vida nueva, una vida distinta. Gracias por tu gran amor y tu cuidado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios justo, que ha declarado su justa justicia. Gracias, papito lindo. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Señor es bueno y todo el tiempo nuestro Dios es bueno.